Ok, mi nombre es Camilo Ernesto Echeverry, soy nacido aquí en el Quindío, soy biólogo de profesión y trabajo en turismo de naturaleza, aquí en la región y en general en toda Colombia. Toda la noche sin dormir, me esperan en casa, yo no fui. En el portal me despedí, qué grande me sentí y después vi. Oh, oh. ¿Por qué empezaste pues, a estudiar biología o qué te interesó sobre el tema de los aves, biología en general? En general. Ok. Antes de estudiar antes de estudiar biología, estudié cocina. No me gustó trabajar en la cocina y siempre en la familia crecimos en las fincas de los abuelos, en contacto con la naturaleza, y en ese momento que pues dejé la cocina, había un primo que estaba estudiando ecología y pues le pregunté que si era bueno eso para vivir de la biología, y me dijo que no sabía, pero que él pasaba muy bueno en el bosque. Entonces yo también me animé. Básicamente esa fue la razón. Y ahí ya hice match con la biología y me enamoré. So you first studied then he was a computer micro, but one of his cousins was studying ecology. So then he asked him like that, if he would go off with that, and just stuff that he didn't know, but he was helping him get studying it. So then he said, I'm gonna just think because maybe you wanted to know something. Cuando dices que hiciste match, ¿qué fue ese match? Lo complejo de la vida. Porque cuando uno le enseñan biología en el colegio, es todo muy general, muy por encimita. Cuando empiezas a profundizar cada vez más y más y más en los temas, te das cuenta que independiente del tema, del grupo que trabajes, sean aves, sean peces, sean mamíferos, sean plantas, vas a poder profundizar en esos temas hasta puntos que no te imaginas y que nunca vas a alcanzar a tocar el total de la información. Entonces ese universo infinito de posibilidades fue lo que me enganchó. At the end, he said, like, I studied biology and I made like a match with that. So I asked him, like, what was that match? And he said, like, the complexity of life. Translation. Yeah. Is that Don't worry, I don't have a problem. I mean, they want to do the Ok. ¿tienes de pronto una experiencia que te pues, hizo querer perdón? ¿Tienes una experiencia con las aves que de pronto pues, te hizo interesar más en ese tema? Así. Ok, yo empecé a trabajar con turismo de avistamiento de aves, fue porque no quería trabajar con las otras opciones que era trabajar para compañías de mineras o de petróleo. Y pues me tocó aprender de aves desde cero porque no fue mi foco de estudio en la universidad. Pero recuerdo cuando estaba empezando a aprender a leer sobre el tema, a salir a buscar las aves, recuerdo que en un bosque muy cerca a mi pueblo estaba con mi primo y bajó una pava a la carretera y luego bajaron 3 pichones detrás, 3 bebecitos, y pues en la emoción no supimos qué animal era el que pasó. Después, revisando en los libros, nos dimos cuenta que era la pava caucana, Penelope perspicaz. Es endémica y en peligro crítico de extinción. Durante
más de 20 años se creyó que era extinta, no se había tenido reportes de ella, y pues fue la emoción de ver una especie tan amenazada tan cerca de la casa. Y también fue la especie que dio origen al nombre de la empresa, Penélope. Se me están subiendo las hormigas. Como este un pisito para un lado. No, no pasa nada mientras que no empiecen a picar. That's what she named the company after, like the species thing. That was really interesting to see. It's such a different species. What happened? Maybe Maybe she was yeah, like what tree was it after it said, or like where did it study biology? Yo pienso que deberíamos preguntar cómo funciona el turismo. Me platicó una cosa acerca de que hay empresas pequeñas Porque ¿Cómo funciona? ¿qué tiene que ver pava con Penélope? Es el nombre científico de la especie, de ese grupo es Penélope, y el de la especie es Penélope perspicaz, la pava caucana. ¿Y sabes si tiene que ver algo con el mito griego? Tiene que ver con el mito griego. En particular el por qué no recuerdo muy bien. Penélope es la de Odisea, ¿no? La de Ulises. La de Ulises. Sí, la esposa de Ulises que tejía Espera a que él vuelva del viaje. y mientras que espera va tejiendo, y también tiene que ver con el nombre. Lo que queremos con la empresa es mostrarles el entramado del tejido de lo que es Colombia a los clientes. Entonces, el destejer de Penélope todas las noches. Ok, vamos a seguir la entrevista. ¿Ok? Estamos interesados en saber cómo funciona a nivel de compañías la industria para mirar pájaros aquí. Hace un momento tú me platicabas de que hay empresas chicas, empresas grandes, etcétera. Entonces nosotros estamos muy interesados en que los clientes fuera del país puedan, cómo pueden contactarte o cómo es que se hace esta investigación, etcétera. Ok. En toda Colombia hay 4 o 5 empresas ya muy fuertes a nivel internacional que tienen contactos ya con empresas muy grandes de turismo alrededor del mundo, desde el sudeste asiático hasta toda Norteamérica. Ellos generalmente tienen sus líderes guías de los tours que hacen, generalmente son tours de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas viajando por toda Colombia, y el cómo organizan el tour es visitando distintas regiones en Colombia. En cada región hay distintas empresas ya mucho más chicas, locales de la región, de ciertos parques naturales, que tienen sus guías especializados en las aves de esa región. Entonces lo que hacen es andar con el líder guía de la empresa grande junto con el guía local. Entonces también es una forma muy importante una cuestión muy importante que tiene el turismo de naturaleza, que es una redistribución de las ganancias. Entonces no es solo queda en la empresa grande, sino que en la empresa pequeña, local, también se ve beneficiada de ese turismo. Es como a grandes rasgos cómo funciona el turismo aquí en Colombia. Salpiqueadito así como de toda Europa. Pero principalmente estadounidenses, ingleses e italianos. ¿Puedo preguntar algo? ¿Tú recibes específicamente visitantes que estén enfocados en aves migrantes? No particular en migrantes, porque las migrantes las pueden ver también en Norteamérica con mucha más facilidad y logística mucho más sencilla, sino que Colombia tiene una cantidad de endemismos muy particulares que es lo que más llama la atención, fuera de que somos el país más megadiverso del mundo. Entonces suma la diversidad de aves con los endemismos. Tenemos unos puntos calientes en ciertas regiones que son como los sitios obligados para visitar, para ver endémicas, que es la Sierra de Santa Marta, es un sitio obligado. En esos momentos no se puede ir, pero el tapón del Darién también es un sitio de endemismos muy importante.
y lo que es la vertiente occidental de la cordillera occidental, o sea, lo que va hacia el Pacífico colombiano. Esos 3 puntos son muy importantes para los endemismos y son de los más visitados para avistamiento de aves. En tu experiencia, ¿cuál crees que sea el ave que están buscando más todos estos visitantes? Hay muchas. Sí, es que hay muchos tipos de clientes, porque hay muchos que buscan especies en particular. Yo quiero ver la Abancia eurocintia, que la veo solo en Tatamá en un punto específico, o yo quiero ver la mayor cantidad posible. Entonces, dependiendo de lo que quiera el cliente, es el tour que escogen, porque hay veces hay catálogos de tours, o se le diseña el recorrido. Si, por ejemplo, si hay gente más enfocada a lo que es fotografía de aves, los tours visitan sitios especializados en fotografía de aves, que hay ya sitios especializados solo para eso, que toda la logística del sitio es pensando en la mejor foto. Entonces, el sitio donde come el ave es pensando en que le pegue el rayo de luz a las 5 de la mañana cuando empieza así a salir, pega en ese punto y el cliente tenga la mejor foto posible de ese animal. Entonces hay cualquier cantidad de posibles clientes y posibles tours para esto. Okay. Lo cual quiere decir que hay diferentes enfoques. Me comentabas que uno es el de fotografía, otros son de biología y bueno, creo que ¿nos podrías explicar esta variedad de clientes? Ok. Para nadie es un secreto que la naturaleza enamora a todo el mundo. Y con la diversidad de naturaleza que hay diversidad de clientes. Los que están enfocados en aves, lo puedes dividir en los 3 grupos que te los puse así como a grandes rasgos, de ver más especies, de sacar fotos o de especies particulares. Esos son como los 3 grupos en observadores de aves. Pero recientemente empezó a hacerse muy popular el turismo de observación de mariposas, por ejemplo. Colombia es el país más diverso en especies de mariposas. En orquídeas, Colombia es el país más diverso en especies de orquídeas. Y en anfibios, herpetos en general también eso está siendo muy popular recientemente. Y Colombia es el segundo puesto en estos grupos. Entonces, es el amor a la naturaleza, y Colombia, al tener tanta diversidad, tan absurda en realidad, es que tenemos oferta para todos los tipos de clientes. Cuando vienen los clientes, ¿hacen preguntas sobre el café, de dónde tomar café o qué está pasando con esta relación? Esa es una pregunta casi que obligatoria, porque Colombia es conocido alrededor del mundo por tener el café ácido más suave del mundo. Obviamente siempre hay preguntas de dónde se puede tomar buen café, de cuáles son las regiones productoras de café. Y siempre sale interés por conocer el proceso de producción del café. Entonces, en particular el Quindío, que es el tercer sitio más importante en el turismo a nivel colombiano, tiene una oferta muy grande de tours especializados en café. Desde conocer el proceso en las fincas a la catación y procesamiento de los cafés especiales. ¿Tú dirías que hay algún cliente que viene a ver aves que crecen cerca del café? Ese punto en particular no, porque la gente en términos generales no conoce el cómo se produce café. Entonces no tienen la idea de que asociado a los cafetales hay un grupo de aves particulares. Y con eso hay una problemática pequeñita y grande a la vez, que es que hace más o menos 40, 50 años, Colombia cambió el modelo de producción de café. En estos momentos la mayor cantidad de cultivos de café son monocultivos y las especies locales no utilizan ese hábitat en general, entonces no vas a ver una diversidad alta. En los cultivos tradicionales, bajo sombra, vas a poder encontrar una diversidad gigantesca de aves y particularmente las migratorias, porque da la coincidencia que cuando empieza la época de migración es la época de floración de un árbol muy importante para el café, que es el balso. Y el balso, cuando florece, atrae insectos. Entonces, cuando arriban
las especies migratorias cansadas de ese viaje, mamadas, llegan y hay comida. Entonces eso fue muy importante durante muchos tiempos cuando Colombia tomó la decisión de tumbar esos árboles de sombrío para producir más café. Las poblaciones de especies migratorias empezaron para abajo, paulatinamente, hasta el punto de que una especie muy común en esa época, que era Vermíbora crisóptera, una reinita migratoria, en estos momentos es prácticamente imposible encontrar en esta región. Oh, muy interesante. ¿Quieren preguntar algo? Sí, ya lo mencioné. Digo que el café es una pregunta obligatoria. Todas las personas que vienen come and ask for coffee. So, but they are not necessarily. I want to know just in general, what are the places that he's taken? Like, where do like specific, So there are a couple of, there are 3 divisions. So people who are interested in taking pictures, there are some other people who only want to see algo specific. la pedagogía. ¿Y son todos estudiantes de qué? No, de muchas carreras. ¿Sí? Es como una materia, es como electiva. De esas que cruzan a todas las carreras juntas. Sí, pero esto es como especial porque tiene que ver como con Global Learning, como aprendizaje global. Y entonces hay como diferentes proyectos que concursan por un funding, como por becas de la universidad. Ok. Por ejemplo, este en particular se enfoca como en la migración. Entonces es como prácticamente un grupo de profesores tienen un proyecto, concursan por plata. Y si se la ganan, entonces pueden hacer como un proyecto, una clase alrededor de este proyecto. Te están picando los mosquitos. No, las hormigas me están subiendo. Que le dejamos agüita. No, no pasa nada. De las que suban. Pues yo estoy aquí como un tronco, entonces tienen que... Un poquito, yo creo. No, mira, ahí está la marca. Podemos cambiarle mejor un cuadro. Entonces, sí, como que si los profesores, también en compañía de estudiantes, ganan este premio, entonces pueden hacer una clase, un curso alrededor de eso. Ok. El de ellos es enfocado en la migración, como tanto de especies. Y son grupitos de a 4, cada uno tiene su temática. Entonces, por ejemplo, Ok. Y claro, alrededor de ese proyecto grande que es la migración, se hacen distintos proyectos. Ok. Qué chévere. Cuéntame. ¿Has tenido tal vez como una experiencia en donde alguien del extranjero tiene pues tu mismo punto de vista y pronto pues con el ecoturismo hay pues se forma una conexión entre el exterior y el interior? Sí. Es como un visitante que llegó aquí y de repente te llamó a ti la manera de ver las aves y dices, oh, aquí hay una conexión entre nosotros dos, y dices, oh my God, esto se podría ampliar y implementar en un futuro, porque creo que hay muchas ideas que hay en el extranjero y que hay en Colombia, y a lo mejor hay una parte del ecoturismo que no se ha explorado. No en particular con las aves, sino con la cultura. Muchos de los tours están enfocados solo en aves. Entonces, te dan una visión muy sesgada de lo que es Colombia como territorio. Entonces, solo focus en las aves y el resto está de paisaje para verlo de lejos. Pero mucha gente, pues, fuera de que soy biólogo, también soy apasionado por mi país, me gusta promoverlo. Entonces, se habla desde el conflicto, que no lo podemos negar, hasta cómo el café ha afectado nuestra cultura, cómo somos un territorio dinámico que está en constante cambio, y todos los factores afectan las aves, porque es que el conflicto incluso fue un factor muy importante en la conservación de las aves en Colombia. Entonces, en muchos tours es solo sesgado a las aves y no se da más contexto. A mí, que me gusta hablar, yo soy hablantinoso, entonces monto conversa de todo esto, y en particular esos temas de cómo el entorno afecta a las aves, cómo se ven asociadas al entorno urbano, a todo ese tipo de cosas. Eso le ha parecido muy interesante, en particular a ciertos grupos de personas. Eso es muy interesante. ¿Quieres preguntar otra
¿Te vas a hacer lo mismo, continuar? ¿Puedes explicar un poquito entre pues, la relación entre el conflicto y la conservación? Ok. Sin entrar en algo político. No, sí. Para nadie es un secreto que Colombia estuvo en guerra por más de 60 años y las guerrillas de las FARC utilizaban generalmente zonas remotas del país para esconderse de las autoridades. En este afán de tener un sitio donde esconderse, de tener refugio, pues ellos a la gente local les prohibía el uso de esos recursos. O si los iban a utilizar, las guerrillas tenían unas normas muy marcadas del uso del recurso sin llegar a afectar a gran escala. Entonces, durante mucho tiempo en Colombia el motor más grande de conservación de los bosques fue la guerrilla, porque la gente que vivía en zonas rurales o remotas de Colombia no podía talar estos bosques. Después de los acuerdos de paz, se empezó a elevar la tasa de deforestación bárbaramente. Fue porque las guerrillas se retiraron otra vez a reintroducirse en la sociedad colombiana, el territorio quedó vacío de ley y pues si no hay quien vigile, la gente empieza a tumbar bosque. Entonces, durante mucho tiempo la guerrilla fue el motor más grande de conservación de Colombia. Ahorita tenemos una problemática gigantesca en zonas remotas porque entraron bandas de narcotráfico a ocupar esos lugares y a ellos sí no les importa deforestar. Entonces deforestan para las plantaciones de coca. Entonces esa es la problemática que tenemos a grandes rasgos aquí en Colombia. ¿Han implementado programas de reforestación? ¿O todavía están en sus inicios? No sé. Colombia todavía tiene muchos bosques nativos y ha pasado, es un país latinoamericano, ha pasado de todo lo que se te ocurra. Entonces en los 60s hubo una iniciativa del gobierno de reforestar. En esa época no teníamos escuelas de biología aquí en el país. Lo más cercano a un biólogo era un ingeniero forestal. Entonces les preguntaron qué árboles, qué plantas se pueden utilizar para esos procesos de restauración y ellos recomendaban el pino canadiense y el eucalipto australiano. Entonces vas a encontrar bosques en conservación de especies no nativas que en realidad son como desiertos verdes porque no los utilizan la fauna local. Afortunadamente, en la actualidad, los procesos de reforestación que se hacen son más pensando en la estructura del bosque que en que se vea bonito, que fue lo que se hizo en esa época. Yo me enteré que hay una relación entre gentes que estudiaron biología, específicamente las aves, y que hay una conexión entre ustedes, que ustedes intercambian información. ¿Nos puedes hablar de constantemente? Las redes sociales han ayudado muchísimo. Aquí en Colombia tenemos la Asociación Ornitológica Colombiana y ha hecho muchas conexiones entre los distintos regiones de Colombia, porque en Colombia pasa que somos muy regionalistas, somos a cuidar lo de nosotros y lo demás como que se deja aparte. Gracias a esta red, a la ACO, empezaron como a dinamizar un poquito más ese no sean tan egoístas, interactúen entre ustedes, que ustedes son colegas básicamente. Y gracias al Global Big Day, eso fortaleció esos vínculos. Entonces ahora hay gente de distintas regiones que se mueve a regiones cercanas para ayudar en el Global Big Day. Es una actividad que lo que ha hecho es unir a los ornitólogos y a la comunidad pajarera de Colombia. Entonces ya somos, digamos que un poco más unidos que hace unos años atrás. Tú mencionaste que, bueno, pues yo creo que toda la gente adora su región. Y todo eso. ¿Qué te gustaría, además de las aves, que la gente conociera de Colombia? Todo. Comida, no sé, algo que... Sí, yo estudié cocina. La oferta gastronómica que tiene Colombia es absurda también. En particular, si tú vas a sitios remotos, vas a poder probar una cantidad de frutas que jamás vas a encontrar en un mercado. Y puede que buenas o malucas para los gustos de cada quien, pero son cosas son experiencias nuevas que te vas a llevar.
en cuanto a la cultura, musicalmente Colombia es un crisol infinito, porque cada región tiene sus ritmos, sus músicas tradicionales, y es algo que no se rescata lastimosamente en el turismo. Porque si tú te pones a ver, en la costa caribe está el vallenato, pues que no solo es el vallenato, sino un montón de ritmos asociados a esto y la tradición de esos instrumentos. Porque no sé si han visto la marimba de Chonta que está allá. Ese instrumento es la cosa más hermosa del mundo porque es un instrumento africano adaptado a Colombia. Los esclavos que trajeron en la colonización española, después de ser libres, los soltaron en las selvas del Pacífico. Y allá replicaron su cultura africana con la influencia ya de los españoles y de los indígenas de la zona y con los materiales que los rodeaban. Entonces, marimbas como esas puedes encontrar en África con maderas finas, pero aquí se hizo con una palma, la chonta, y la resonancia se hace con otra planta que es muy común, que pues, tenemos un museo, todo un sitio dedicado a esta planta, que es el bambú, que es la guadua. Entonces, cómo el ser humano, nosotros como seres humanos, nos hemos ido adaptando a cada región y a cada ecosistema. Eso es una riqueza gigantesca que tiene Colombia, que consideraría yo que se debe de conocer, dar a conocer, cómo nos hemos ido adaptando a cada sitio. Muchas gracias. ¿Ustedes quieres una pregunta? Entonces, ¿crees que tal vez el ecoturismo ha ayudado la imagen del país? Muchísimo. La imagen que tenía la gente de Colombia hace 20 años era de un país imposible de entrar, porque te secuestraban, te mataban, teníamos un estigma de guerra muy fuerte. Y es gracias al ecoturismo, en particular a las aves, es gracias a las aves que nos dimos a conocer al mundo como un país que puedes ir a hacer otras cosas, conocer otras cosas distintas, además de la guerra. Y las aves, pues, llaman a mucha gente, no necesariamente relacionados con la biología. Entonces, eso ha ido cambiando paulatinamente la concepción que tienen de nosotros como país y ha ayudado a que vengan más turistas, hasta el punto que el turismo es el tercer renglón económico de Colombia en estos momentos. De los turistas que vienen, si hay unos dijo de americanos, otros italianos, otros, y así un poco más. Lo de los turistas también es por épocas. ¿Por qué? ¿Puedes hablar eso? Porque Ok. fíjate que es muy interesante que nos lo digas, porque a lo mejor los turistas también hacen su migración a ver las aves. Exactamente. En función del país. Lo mismo que hace que las aves salgan del norte del hemisferio, es lo que hace que los turistas salgan de allá. El frío tan bravo que hace en el norte ha hecho que ellos vayan siguiendo las aves. Las aves se convierten en la excusa perfecta para ir a otro sitio donde está más calientico. Y esas migraciones no solo dependen de las estaciones generalmente, sino que, por ejemplo, en Italia, ellos tienen 2 semanas de vacaciones muy marcadas, como a finales de marzo. Esas 2 semanas, muchos italianos vienen aquí a esta región, porque es el tiempo que tienen disponible para poder viajar. Entonces, es dependiendo de cada nación cómo se organizan los periodos de vacaciones que ellos empiezan a moverse hacia acá. Entonces, tenemos temporada de italianos, temporada de franceses, temporada de alemanes, y va siendo así cambiante todo el tiempo. Entonces, hay trabajo pues, todo el año. Hay 4 meses que son muy, muy malos, pero el resto del año es bueno en términos generales. Y pues en esos 4 meses que pues, no hay muchos turistas, ¿tú qué haces? Pasar bueno.
el cómo funciona la empresa de nosotros es, esas épocas de turismo buenos, los trabajamos todo lo que se puede. Los meses que son malos, diseñamos tours especializados más para el consumo local, para que lleguen colombianos o algún que otro extranjero que se quiera sumar a esos tours y pues viajar con nosotros una semana, 2 semanas en esas épocas. Y de resto me la paso viajando, conociendo Colombia, porque todavía me falta mucho para conocer. Entonces pasando bueno. ¿No hay en ese tiempo que gente que se interese en turismo de orquídeas? No, porque son las épocas de trabajo en los países donde habita. Entonces esas son las épocas bajas. Cuando todo el mundo está trabajando es cuando se disminuye el turismo aquí muchísimo. La época perfecta para las orquídeas, por ejemplo, es finales de marzo, principios de abril, que es Semana Santa. La gente aquí dice que las orquídeas florecen por la Semana Santa. Pero es justo la época en que casi todo el mundo está trabajando, entonces no se aprovecha tanto. Parte de nuestro proyecto es sobre la migración y te queríamos preguntar que pues si los guías turísticos si son pues gente local o son de ciudades y migran a otras partes, parece. Generalmente los guías locales son nacidos y criados en esa zona. Generalmente es gente, en muchos casos es muy común aquí que gracias a la violencia que tuvimos durante tanto tiempo, mucha gente les tocó moverse de la zona donde vivía. Entonces ese es el momento en que estamos en relativa paz, en que esa gente que le tocó moverse están regresando a sus territorios y están viendo del turismo de naturaleza, de observación de aves, esa oportunidad para retomar ese amor por el territorio que les decía yo que tenía yo por Colombia en términos generales. La gente lo tiene por sus localidades específicas. Entonces cuando retornan de las ciudades grandes al campo, el turismo se vuelve una opción muy importante para estas familias que están regresando a las zonas que estuvieron en conflicto. ¿Y tu familia siempre ha vivido en el Quindío o también les tocaron migrar? 4 generaciones viviendo acá. Sí, de los fundadores del pueblo donde vivo fueron mis tatarabuelos. Circasia. Afortunadamente en esta región no hemos vivido la guerra tan recrudecida como se vivió en otros sitios de Colombia, entonces el desplazamiento aquí en el interior del país fue mucho menor que en las zonas remotas. Bueno, pues para terminar la entrevista te queríamos preguntar qué mensaje te gustaría que nosotros como estudiantes a regresar con los Estados Unidos. Mensaje no tanto, lo están viviendo, están viendo que Colombia es mucho más de lo que nos aparecen en las noticias. Entonces que sean mensajeros de lo que están viviendo acá, que es un sitio bonito, hay gente amable, hay café muy rico para tomar, es un sitio agradable para venir. Entonces no es un mensaje de mí para los que están allá, sino ustedes van a ser los embajadores de ese mensaje, más que cualquier cosa. Muchas gracias. Vale, con gusto. Ya. Abro la puerta y tras de ella yo lo vi.
que una sola